A mediados del siglo XX, la humanidad vivió uno de los capítulos más oscuros, una época en la que el odio, la guerra y el terror se apoderaron del mundo. Líderes como Hitler y el régimen nazi desataron una tormenta de injusticia y sufrimiento que dejó cicatrices imborrables en nuestras historias. Fue entonces cuando surgió la necesidad de algo más grande, algo que pudiera proteger lo más valioso que tenemos, nuestros derechos como seres humanos. Hoy, desde el Telebachillerato Comunitario Sirache Muyi, exploraremos el origen de esta poderosa herramienta que busca garantizar la dignidad, la libertad y la justicia para todos. Prepárate para un viaje a través del terror y la esperanza, una historia que jamás debemos olvidar. Los derechos humanos tienen raíces profundas en la historia. Podemos remontarnos en 1933. Adolf Hitler asumió el poder en Alemania e instauró un régimen totalitario basado en ideas de supremacía racial, nacionalismo extremo y control absoluto del Estado. El partido nazi promovió la discriminación y persecución del sistema de grupos considerados inferiores, como los judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y opositores políticos. Estas políticas culminaron el Holocausto, donde aproximadamente 6 millones de judíos y millones de otras personas fueron asesinadas en campos de concentración y exterminio. El conflicto global, iniciado por la invasión nazi de Polonia en 1939, dejó un saldo devastador, más de 70 millones de muertos y millones de desplazados. Durante la guerra se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio, el intento deliberado de exterminar a comunidades enteras como los judíos en el Holocausto, pruebas médicas inhumanas realizadas por los nazis, bombardeos indiscriminados en áreas civiles, el uso de trabajo forzado en condiciones infrahumanas. La Segunda Guerra Mundial mostró las terribles consecuencias de la falta de respeto por la dignidad y los derechos de las personas. Las atrocidades nazis y los abusos cometidos durante la guerra hicieron evidente la necesidad de crear un marco legal internacional que protegiera los derechos básicos de todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión o nacionalidad. Y al finalizar la guerra en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la paz y los derechos humanos. Uno de los primeros compromisos de la ONU fue redactar un documento que garantizara los derechos fundamentales de todas las personas. Después de la guerra, los líderes nazis fueron juzgados por los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, genocidio y crímenes en contra de la humanidad. Estos juicios establecieron un precedente legal. Los responsables de violaciones masivas de derechos humanos pueden ser juzgados, incluso si actuaron bajo órdenes de un Estado. Este principio reforzó la idea de la responsabilidad universal en la defensa de los derechos humanos, inspirada en la Carta de la ONU y la necesidad de evitar que se repitieran atrocidades de la guerra, de la DUDH. Fue adoptada a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este documento se convirtió en el primer marco global para proteger la dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas sufrieron violaciones masivas de sus derechos, incluyendo asesinatos en masa y genocidios como el Holocausto, torturas y tratados inhumanos, discriminación basada en la raza, la religión, la nacionalidad y otros motivos. En respuesta de estos horrores, la DUDH estableció un conjunto de derechos y libertades fundamentales que todos los seres humanos deben disfrutar, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. La organización que promueve los derechos humanos son UNESCO, UNICEF, OMS, OIT, UNED, PNUD, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia y la ONG. Los
derechos humanos son fundamentales porque garantizan que podemos vivir con dignidad, igualdad y justicia. Sin ellos, las sociedades se vuelven opresivas y desiguales. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se entendió que proteger los derechos humanos es clave para evitar nuestras tragedias. ¿Cómo promover los derechos humanos? Podemos unirnos a un grupo local o iniciar uno para defender los derechos humanos. Podemos involucrarnos en programas educativos que promueven el conocimiento de los derechos humanos. Podemos realizar acciones públicas como marchas de protesta, teatro callejero, peticiones o sentadas. Podemos denunciar el acoso escolar y el acoso laboral. Podemos colaborar con organizaciones de derechos humanos como la ONG y grupos locales. Podemos hacer presión política y utilizar las redes sociales. Podemos generar acciones de activismo, hacer educación en derechos humanos y compartir saberes. Si eres una empresa, puedes promover los derechos humanos de la siguiente manera: analizar la cadena de valor de empresa y mitigar y prevenir los riesgos. Contar con mecanismos de reclamación. Dar voz a las personas que han visto sus derechos impactados por las acciones de las empresas. Integrar el respeto de los derechos humanos en cultura de la empresa. Y evaluar a los proveedores. Cada uno de nosotros puede hacer algo: denunciar abusos, participar en actividades comunitarias que fomenten la igualdad, ser un ejemplo de respeto y tolerancia en el sector. A continuación les hablaré algunos de los derechos más importantes. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, que está en el artículo 3, donde todos tienen derecho a vivir en libertad y siempre seguros. También está el derecho a la igualdad ante la ley, que está en el artículo 7, donde todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos a su protección sin discriminación. También está el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que está en el artículo 18, donde puedes tener tus propias creencias, practicar tu religión o no practicar ninguna. También está el derecho a la educación, que está en el artículo 26. La educación debe ser gratuita, al menos en los niveles básicos, y debe promover el respeto a los derechos humanos. También está el derecho al trabajo y condiciones laborales justas, que está en el artículo 23, donde todos tienen derecho a trabajar en condiciones justas y recibir un salario equitativo. También está el derecho a la libertad de opinión y expresión, que está en el artículo 19, donde puedes expresar tus ideas sin temor y siempre respetando a los demás. También está el derecho a participar en el gobierno de tu país, que está en el artículo 21, donde tienes derecho a votar y ser parte de las decisiones políticas. En conclusión, los derechos humanos son nuestra responsabilidad compartida. Cada voz, cada acción cuenta. Defiende la libertad, la igualdad y la dignidad de todos. Recuerda, tu voz es cambio, tu acción es igualdad, tu compromiso es humanidad. No te rindas ante la injusticia, no te silencies ante la opresión. Habla por aquellos que no tienen voz, defiende a aquellos que necesitan tu apoyo. Juntos podemos construir un mundo más justo, equitativo y libre. Actúa, habla y defiende.